Estamos aprovechando la coyuntura juntamente con lo que estamos aprendiendo en el Seminario Teológico Logos. Este tema que lleva por título Pactos Divinos, y estamos viendo una visión general de estos pactos. Frente a esta pregunta de cómo Dios administra su reino, cómo es la economía de Dios en el mundo, la respuesta que estamos dando es esta: Dios administra su reino a través de los pactos. Yo les hablaba de que no es la única visión en cuanto a la economía o administración de Dios que hay a nivel de la iglesia. Algunos tienen una visión dispensacional, por ejemplo. Y les decía que ambos, tanto aquellos que tienen una visión pactual, que están más de la mano también con lo que tiene que ver con las ideas dentro de la reforma, como los que tienen una visión dispensacional, pretenden establecer su visión en la palabra de Dios. Y que quizás la mayoría de ustedes está informado por la visión dispensacional, porque es lo que caracteriza hoy en general a las iglesias del Señor Jesucristo. Pero en vista de que en el mes de marzo también nosotros abrazamos la Confesión Bautista de Fe de Londres, que es una confesión reformada y que mantiene la misma visión pactual, nosotros estamos estudiando los pactos divinos. Entonces, Dios administra su reino a través de pactos. Luego hablamos de que esos pactos consisten en tres cosas, tres palabras claves. Hablamos de la primera palabra es benevolencia, que la segunda palabra es lealtad y que la tercera palabra es consecuencias. Dios, como soberano del universo, muestra su benevolencia a nosotros, que somos sus criaturas, creados en el principio para ser reyes y sacerdotes, según dice la palabra de Dios, y nos exige obediencia, o nos pide lealtad, nos pide que nosotros seamos fieles, y luego establece consecuencias, para que si somos obedientes, para que si somos leales y somos fieles, podamos obtener y recibir sus bendiciones, o si por el contrario somos desobedientes, somos desleales, somos infieles, entonces obtener castigos o maldiciones como resultado de eso. Vimos que Dios hizo pacto, o que por lo menos bíblicamente hablando hay 6 personajes claves en la historia bíblica con los cuales Dios hizo pactos. El primer personaje es Adán, luego mencionamos a Noé, después hablamos de Abraham, Moisés, David y finalmente nuestro Señor Jesucristo, que esos son los 6 sujetos del pacto. Vimos también cómo se veían esos 3 aspectos del pacto: la benevolencia, la lealtad y las consecuencias a la luz del pacto de Dios con Moisés. Recuerde que el pacto de Dios con Moisés en realidad tiene alcances a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel, no el Israel étnico, sino el Israel en aquel momento. Y que Moisés vendría a ser como la cabeza o el representante dentro de ese pacto que Dios hizo con ellos. Agrupamos los pactos en 3 grupos. Hablamos de pactos universales, que fueron los pactos que Dios hizo con Adán y con Noé, lo cual quiere decir que eso tenía que ver con todas las naciones en ese momento. Incluso las cosas que ocurrieron allí o lo que se pactó allí tiene efecto sobre nosotros todavía. Por ejemplo, cuando Dios habla con Noé del pacto, lo que llamamos pacto de estabilidad, dijo el Señor que la tierra iba a permanecer de tal manera que iba a haber frío, calor, invierno, verano, siembra, siega, etcétera. No iba a volver a castigar más el mundo con agua. Eso dio estabilidad desde esos días hasta hoy, ¿verdad? Tenía alcances incluso hasta nosotros. Luego hablamos de los pactos nacionales, y cuando hablamos de pactos nacionales nos referimos al pacto que hizo Dios con Abraham, con Moisés y con David. Y en este caso son pactos exclusivos con la nación de Israel. En el caso del pacto con Abraham, es una nación incipiente, o sea, una nación que apenas se está conformando. Saldría de los lomos precisamente de Abraham, porque a tu descendencia daré esta tierra, porque cuenta las estrellas del cielo, así van a ser tus hijos, etcétera. Y vimos esa progresión en la historia cuando ya los hijos de Abraham llegan por primera vez a Egipto. Es una familia de 70 personas. Cuando los hijos de Abraham salen de Egipto, estamos hablando de un pueblo de más de 3 millones de personas.
Y entonces todo lo que Dios dijo a estas tres personas tenía que ver directamente con la nación de Israel. Hablamos de personas incluidas en el pacto y hablamos de personas excluidas en el pacto. Y en este caso los pactos nacionales, los pactos de Dios con Israel, excluían ¿a quién? A las naciones gentiles, pero incluían al judío creyente y al judío incrédulo, ¿verdad? Y vimos que esos dos estaban ahí participando del pacto, el creyente y el incrédulo, recibiendo las mismas bendiciones, la misma providencia, la misma provisión, etc. Luego tenemos el tercer pacto que está solito, ¿verdad? Llamamos el nuevo pacto, que es el pacto hecho con nuestro Señor Jesucristo, y es el pacto hecho mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva entonces al punto número 6, donde vamos a hablar de cuáles son los énfasis en cada uno de estos pactos con estos personajes claves que hemos mencionado y cómo se describe cada uno de esos pactos. Énfasis y descripción de cada uno de esos pactos. Vamos a orar y encomendarnos a la gracia de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta bendición de estar juntos en este día que consagramos a ti, oh Señor. Tu palabra dice que trabajamos 6 días y el séptimo es para reposar, para santificarlo, para dedicarlo a ti. Y hoy estamos aquí, oh Señor, juntos para glorificar tu nombre, juntos para crecer en sabiduría, crecer en conocimiento y al mismo tiempo servirnos mutuamente. Gracias por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, las oportunidades también que nos das de servicio en las diferentes maneras, por todo lo que hemos podido hacer hasta ahora en tu nombre. Te rogamos que sigas bendiciendo y encaminando, oh Señor, cada plan, cada propósito que tú pones en nuestros corazones. Ruego, Señor, que esta enseñanza que estamos hablando acerca de los pactos divinos pueda calar también en nuestra mente, en nuestro corazón, confirmarnos, oh Señor, y de esa manera ser capaces de entender tu economía, la forma en que tú administras este mundo y también la forma en que nosotros debemos vivir delante de tus ojos a la luz de estas verdades. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Los énfasis. ¿Cuáles son los énfasis o qué enfatiza cada uno de estos pactos que Dios hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, etcétera? Y al mismo tiempo, ¿cómo es descrito? Bueno, pensemos primero en el pacto de Dios con Adán. Y básicamente el pacto de Dios con Adán enfatiza las características más fundamentales de la relación entre Dios y la humanidad. Eso sería el énfasis del pacto de Dios con Adán. Un énfasis en la relación entre Dios y la humanidad. Y como enfatiza esto, a este pacto se le conoce como pacto de fundamentos. Al pacto con Adán se le conoce como pacto de fundamentos. Y vamos a describir ahora un poquito este pacto. En este pacto, Dios pone los modelos fundamentales de vida para todos los seres humanos que viven incluso hasta el día de hoy. Recuerde, cuando Dios entra en pacto con Adán, dentro de las cosas que Dios dice, debes ejercer dominio sobre esta tierra y debes multiplicarte, porque la única manera en que él podría ejercer dominio o cumplir el mandato cultural era teniendo hijos, porque el propósito era que él extendiera las bondades del huerto de Edén a todo el mundo. Recuerden Génesis capítulo 2, cuando Dios planta un huerto al oriente en Edén y pone allí al hombre que había formado y le dice: ten dominio o cuida este lugar, extiende este lugar hasta el final. El propósito del reino de Dios son alcances hasta lo último de la tierra. Incluso lo vemos en el presente tiempo con el Evangelio. El Evangelio debe llegar hasta lo último de la tierra, que son las buenas noticias de redención en Jesucristo. Y entonces a Adán se le dice: debes tener hijos y al mismo tiempo debes ejercer dominio sobre la tierra, administrar la creación de Dios, administrar la creación en nombre de Dios. Ayer se lo decía a los niños en la expo, que el Señor nos estaba llamando precisamente a eso, a una administración de su creación. Puso su creación en la mano del hombre. El Salmo 8 habla de que Dios puso al hombre para que se enseñoreara sobre todas las obras de sus manos.
Y esto es así hasta hoy. El mismo mandato, tener hijos y ejercer un dominio piadoso sobre la creación de Dios. Lamentablemente el hombre ha ejercido un dominio impío por causa del pecado sobre la creación de Dios. Dios decretó que Adán y Eva sirvieran como imágenes reales y sacerdotales en el mundo, y de esa manera pudieran extender su reino hasta los confines de la tierra. Es interesante que ese mismo propósito se establece en la Escritura en relación con la iglesia. Cuando Pedro habla de la iglesia, dice que somos reyes y sacerdotes, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el caso de este pacto, y como parte también de su descripción, Adán y Eva fueron probados y fallaron. Su lealtad fue probada. De todo árbol del huerto, les dice el Señor, pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Génesis capítulo 3. Y vio la mujer el árbol que era codiciable para alcanzar sabiduría, y que su fruto era bueno para comer, y tomó de su fruto y comió, le dio a su marido, y él comió así como ella, y los ojos de ambos fueron abiertos. Fueron probados y terminaron fallando. Como resultado, sufren por su rebelión, pero al mismo tiempo Dios les da esperanza. El primer evangelio en la Biblia lo encontramos en el libro de Génesis precisamente, capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor habla de que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cuando el Señor dice que la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en su talón o calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Es el primer evangelio en la Biblia. ¿Quién es la simiente de la mujer? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente de la mujer, el hijo de María, como cantamos en estas épocas. Él vino para aplastarle la cabeza a Satanás. Y entonces, a pesar de que ellos se rebelaron, a pesar de que ellos fracasaron, el Señor les dio esperanza. Pasamos al segundo, entonces, el segundo énfasis, que tiene que ver con el pacto con Noé. A este pacto se le conoce como pacto de estabilidad, así se le llama. Pacto de estabilidad. ¿Por qué? Porque garantiza la estabilidad en el orden creado. Y es básicamente lo que encontramos ahí en el libro de Génesis, el capítulo 8, donde se garantiza la estabilidad en el mundo creado. Y viene parte ya de las descripciones. Génesis capítulo 8. Versículos 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Abro un paréntesis. Cuando Dios le dio instrucciones a Noé de cuántos y cuáles animales iba a meter en el arca, le dijo que iba a meter de cada animal inmundo sobre la tierra una pareja. Pero de cada animal limpio iba a meter 7 parejas. Y esta es la razón por la cual se introdujeron 7 parejas de animales limpios en el arca. Porque los animales limpios son ceremonialmente limpios. Son animales que se pueden utilizar para sacrificio. ¿Y qué hizo Noé una vez salió del arca? Compuso un altar, tomó de los animales limpios y los sacrificó al Señor. Y esa fue la razón por la cual había 7 parejas de estos animales limpios, porque algunos iban a morir en expiación delante del Señor, o una muestra más bien de gratitud delante del Señor. Y luego sigue diciendo el texto, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. No sé si recuerdan las enseñanzas que tuvimos acerca del pueblo de Israel, los sacrificios. Había un sacrificio que era el holocausto, ¿no? Que dice que era de aroma dulce, aroma agradable delante del Señor. Y observe cómo la perspectiva
es otra cosa que quiero decir, es un paréntesis ahí para darles esta información. La perspectiva de esta escritura es la perspectiva del autor en ese momento. Se cree que el autor de este libro es Moisés. Por lo tanto, su perspectiva de estos sacrificios es su perspectiva de los sacrificios en el tabernáculo. Y entonces él tiene en mente un holocausto aquí. Pero observe que ellos no habían recibido instrucciones acerca de holocaustos, propiamente dicho, hasta el Éxodo, hasta después. Pero ya Noé sabía hacer un holocausto delante del Señor. Vuelvo aquí al texto. Percibió los ratos el Señor y dijo Jehová en su corazón. Y aquí viene la promesa de estabilidad, mis hermanos, de la cual nosotros aún hoy estamos siendo bendecidos. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Y continúa, mientras la tierra permanezca, ahí está la promesa, no cesarán la sementera y la siega. La sementera es el momento en que están plantando las semillas, la siembran. El frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Tenemos garantizado eso hasta el final de esta era, hasta que todo termine. La estabilidad de la tierra. Porque ¿qué fue lo que trajo el juicio de Dios sobre la tierra? Génesis capítulo 6. Pero la maldad del hombre era mucha y la tierra estaba llena de violencia, especialmente cuando el hombre empezó a multiplicarse. Fue el pecado lo que trajo el juicio sobre esa tierra. Un juicio terrible sobre la tierra. Y siendo que el hombre, dice el Señor ahí, tiene esa tendencia al mal. Esta expresión que Reina Valera dice desde su juventud, realmente nosotros podríamos decir, desde que están chiquitos, desde que están pequeños. Allá el otro día veía una niña pequeña, enojada con su papá, una niña de brazos, pero le estaba dando cachetadas al papá, enojada. Una niña de brazos, pequeña. El corazón del hombre, desde muy temprano, muestra el pecado que hay allí. Y entonces el Señor dice, si tuviera que juzgar la tierra, cada tanto, hace rato que hubiéramos sido destruidos. Pero el Señor dice que no, que garantiza la estabilidad hasta mientras la tierra permanezca. Nosotros sabemos que va a haber un juicio al final. Y sabemos que esta tierra también será purificada por el fuego divino. En el libro de Pedro, el segundo libro de Pedro, la segunda carta, capítulo 3, Pedro habla del día del Señor que viene como ladrón en la noche y habla de elementos ardiendo que son consumidos por el fuego. Hay un juicio que vendrá. Incluso Pedro cuenta y asocia el juicio en los días de Noé con ese juicio futuro. Y Pedro habla, la primera tierra fue destruida por el agua. Pero la tierra que nosotros vivimos ahora está esperando el fuego purificador del Señor. La tierra y sus obras serán consumidas por el fuego. Será purificada la tierra. Muchos están de acuerdo que no se trata de una destrucción de la tierra como tal, sino más bien de una limpieza de la tierra para volver a recrearla. Es lo que muchos piensan, hablando de esos días finales. Entonces ahí vemos la descripción de este pacto que enfatiza la estabilidad. Noé y su familia dejan el arca. Dios reconoce que la humanidad está severamente inclinada al mal y entonces prepara una estrategia a largo plazo para que ellos puedan cumplir sus propósitos en el mundo. No podríamos cumplir los propósitos de Dios en el mundo en una tierra que está pasando de un cataclisma a otro cataclisma. Sería imposible. Y entonces Dios garantiza esa estabilidad. Dios pacta con Noé y le promete que la naturaleza va a permanecer estable de tal manera que los hombres puedan alcanzar el destino que Él mismo ha preparado para ellos. Este pacto, el pacto universal de Dios con Noé, así como el de Adán, estableció entonces las estructuras básicas sobre las cuales toda la raza humana fue establecida. Por eso los llamamos los pactos universales. El pactos universales, el pacto de fundamentos y el pacto de estabilidad. Tercer énfasis, el pacto de Dios con Abraham. Este pacto enfatiza una promesa y por eso a este pacto se le llama
Pacto de promesa, porque enfatiza la promesa de una descendencia numerosa y una patria para construir el reino. Veamos Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y veamos ahora capítulo 17, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces hay una promesa de una descendencia numerosa y una patria donde establecer a esa descendencia numerosa. El pacto de Abraham fue un pacto muy importante porque lo que hace es apartar al pueblo de Israel entre muchas otras naciones. Lo señala, lo santifica, esa es la palabra allí. Santificar es poner algo aparte, con fines y propósitos especiales. Dios santifica a este pueblo, al pueblo de Israel. Israel sería el instrumento especial de Dios para traer el reino de Dios a esta tierra. Ese era el propósito de Dios con Israel. Hermanos, los judíos lamentablemente fracasaron porque ellos quebrantaron el pacto de Dios. ¿Se acuerdan otra vez las tres cosas? Benevolencia, lealtad, consecuencias. Ellos no fueron leales al Señor. Y por causa de su deslealtad, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Aún así, la salvación viene de ellos, porque el Señor Jesucristo nació de ese pueblo. Ahora nosotros no adoramos a Israel. Lamentablemente hay una corriente dentro de la iglesia en la que parece que están adorando al pueblo de Israel. Entra uno a los templos y tienen una bandera judía con la estrella de David. Constantemente están animando a la gente a orar por Israel. Están viendo a Israel con asombro, como si algo está sucediendo allá para que se cumpla algo aquí. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que ese Israel étnico no es el Israel descrito aquí. Sería anacrónico pensar que el Israel étnico actual sea el Israel descrito aquí, porque este es otro Israel distinto, otra nación diferente, otra época. Seguimos adelante con el pacto de Abraham. Sus énfasis, el Señor lo aparta a él para conformar a la nación de Israel. Él sería el instrumento que Dios iba a usar para luego traer una gran descendencia. Vea cómo le gusta trabajar a Dios. Abraham estaba casado con una mujer que no podía tener hijos. Y Dios prometiéndole que iba a tener hijos como las estrellas del cielo. En Génesis 15, en algún punto, Abraham hasta se descorazona. ¿Qué me vas a dar? Si es que ando aquí yo sin hijo y mi heredero es este Damaseno Eliezer. No, le dice el Señor, yo te voy a dar un hijo tuyo. Y luego Abraham, se enreda en sus mecates, escuchando la voz de su esposa también, que estaba preocupada por ese tema, y le dice: aquí tenemos esta esclava, hagamos según la costumbre de la tierra. Duerme con ella, dame un hijo de ella. Y Abraham dice: bueno, si quieres un hijo así, pues yo te lo voy a dar. Y está con ella, y ella queda embarazada de él. La costumbre era que ella iba a tener el hijo de él, pero el hijo se le iba a adjudicar a la ama, a la señora, que era su dueña, porque Agar era una esclava. Y el día que Agar iba a parir, entonces esto iba a ser así. Sara se iba a echar, perdón por la expresión, se iba a acostar, se iba a poner, y Agar se iba a sentar en su regazo. Iba a parir al bebé, y simbólicamente era como si Sara estuviera pariendo al niño. Esa es la costumbre de la tierra. Y tienen a Ismael, pero ese no era el hijo que Dios había prometido. Después hubo incluso problemas, porque ya luego Dios cumple la promesa. ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre la promesa y el cumplimiento? 25 años. El hombre estaba casi muerto, dice la Biblia ya. 100 años tenía. Ella tenía 90 años. Hace tiempo ni siquiera menstruaba. Era una imposibilidad. Y aún así Dios le permite concebir en su vientre un hijo varón, Isaac. Ese era el hijo que Dios les había prometido. Tenían que esperar 25 años para tenerlo, ¿no?
y ellos se apresuraron con Ismael, y eso causó problemas hasta el día de hoy, porque Ismael es el papá de los árabes, es el precursor de todos ellos. Y entonces eso generó problemas de toda la historia, entre judíos, árabes y ahora entre el mundo, porque los hijos de Ismael siguen siendo violentos, continúan siendo aguerridos. Son consecuencias de la desobediencia. Seguimos con el siguiente pacto, el pacto con Moisés. Este pacto con Moisés enfatiza la ley de Dios, ese es el énfasis. Énfasis en la ley de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Las palabras que Moisés llevó al pueblo eran las palabras del pacto, las palabras de la ley. Por eso este pacto se conoce como pacto de ley. El pacto de Dios con Moisés es el pacto de ley. El Señor Dios sacó a Israel, a su hijo Israel, de Egipto. Lo liberó, lo llevó al desierto. Su propósito era organizar al pueblo para que se convirtiera en una nación grande que iba a ser la nación que iba a impulsar el reino de Dios en el mundo. Estando en las faldas del monte Sinaí, el Señor les da su ley, les da leyes, les da reglas. Antes de eso, Israel todavía no podía considerarse una nación. ¿Por qué? Porque estaban desorganizados. Pero el Señor los está organizando, los está conformando en una nueva nación. Y parte de eso es que les dieron cuerpo de leyes. ¿Por qué? Porque las naciones se gobiernan por leyes. Y el Señor les da los 10 mandamientos, ¿verdad? Algo que hemos estudiado antes, el decálogo. Su ley, le da su ley moral, les da su ley civil, les da su ley ceremonial para organizarlos como una nación. Todo eso, mis hermanos, esas leyes fueron escritos en un libro que Dios le dijo a Moisés que debía escribir. Ese libro se llama, o fue llamado, el libro del pacto. Se hizo un sacrificio y el libro fue rodeado con sangre, porque los pactos se sellaban con sangre también. Y entonces el pacto fue sellado con sangre entre ellos y Dios. Y llegamos al siguiente énfasis, el pacto de Dios con David. Este pacto enfatiza el reinado de Israel. Vamos a ir al Salmo 89. Salmo 89, versículos 3 y 4. Dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, y este es el pacto: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El pacto de Dios con David enfatiza el reinado en Israel. Dios le promete a David que su linaje siempre sería en la dinastía del reino de Israel. Ahora pensemos, porque también ocurrió en la historia que el reino se dividió como resultado de la mala administración, primero de Salomón, porque ya Salomón venía mal administrando el reino en la mejor época de la historia de Israel, que podríamos decir que fue en la época de oro de Israel con Salomón. Pero Salomón se apartó del Señor por causa de los ídolos y también de muchas mujeres que él tenía. Y entonces el Señor habló de juzgar la casa de Salomón como resultado de su apostasía. Eso es lo que llamamos apostasía, cuando alguien se vuelve de la verdad hacia otra cosa, le da la espalda a Dios. Y Salomón tiene un hijo, su nombre fue Roboán. Y por la mala administración de Roboán, el reino se dividió. Aparece en la escena otro hombre llamado Jeroboam, que empieza a legislar sobre las 10 tribus de Israel, y solamente se quedan bajo el cuidado y la administración de Roboam 2 tribus, la tribu de Judá y lo que se llama la media tribu de Benjamín, porque estaba disminuida, estaba menguada, era pequeña. Y Dios dice que le dejó esa administración a Roboam por amor a mi siervo David. O sea que no destruyó todo, disipó todo,
porque él había hecho compromisos con David que iba a honrar. De esa línea de reyes, David, Salomón, Roboam y luego todos los reyes que vinieron después en el reino conocido como Judá, porque el país se dividió en dos entonces, Judá e Israel. Pero esa línea de reyes, de la línea de reyes de Judá, viene y aparece nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando leemos el Evangelio, tantas veces encontramos menciones a David en relación con la persona de Jesucristo. Porque este pacto finalmente tendría su gran cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y él sería la descendencia permanente de David, que nunca se movería del trono, que permanecería allí en el trono de David. Por eso este pacto, el pacto de Dios con David, se llama el pacto del reinado. Pacto del reinado. Este pacto, la promesa de una dinastía perpetua, se va a cumplir obviamente en la persona de Jesucristo. Un rey que se sentará en el trono de David y nunca más se moverá de allí, permanece allí. Y finalmente tenemos el último énfasis, el pacto con Cristo. Pacto con Cristo, o como lo llamamos, nuevo pacto. Este pacto, mis hermanos, es el pacto del cumplimiento del reino de Dios. Esto es algo increíble. Cuando nosotros vemos este pacto, nosotros tenemos que ver que es algo muy grande que se aproxima en el futuro. Es el evento más grande en la historia de todo el mundo. Es el evento que usted y yo estamos esperando desde hace mucho tiempo, que es la venida de nuestro Rey en gloria. Es el pacto, este pacto se le conoce como pacto de cumplimiento. Pacto de cumplimiento, me gusta llamarlo también pacto de consumación. Pacto de cumplimiento o pacto de consumación. El reino de Dios llegará a esta tierra de manera definitiva. Se establecerá cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes, en el cielo. El reino de Dios está entre nosotros, hermanos. Ahora mismo el reino de Dios está entre nosotros. El rey ya vino una vez y vino predicando arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey estuvo entre nosotros. El rey creció como un hombre, como cualquier otro hombre. Creció en un hogar sujeto a sus padres. Tuvo que trabajar 30 años de su vida. Y luego empezó un ministerio corto de 3 años que lo llevó a su propia muerte. El rey fue asesinado. Eso es lo que vemos en la historia. Otra vez, recuerden el credo de los apóstoles. El rey fue asesinado, fue sepultado, descendió a los infiernos, pero resucitó al tercer día. Y luego el rey, 50 días después de su resurrección, lo sabemos porque los judíos estaban celebrando Pentecostés para esas fechas, aproximadamente 50 días después, el rey ascendió al cielo, delante de muchos que estaban mirando aquel milagro. Ascendió al cielo, pero los emisarios o los mensajeros del rey dijeron que así como había subido al cielo, asimismo iba a regresar otra vez. Y decimos que viene con poder y con gran gloria. En las nubes viene nuestro Señor Jesucristo para juzgar a todos sus enemigos. Cuando pensamos en este pacto, nosotros estamos viviendo, mis hermanos, en medio de este pacto. Es la fase final del reino de Dios. Es el pacto más grande. Es más grande que el pacto que Dios hizo con Adán. Más grande que el pacto que Dios hizo con Noé. Más grande que el pacto con Abraham y Moisés y David. Es el gran pacto que lleva todo a su término y a su fin. Es un pacto eterno. Y este pacto es completado por medio de la persona de nuestro Señor Jesús. Vea lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 26, hablando de este nuevo pacto. Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Ha leído el libro de Apocalipsis? Las palabras finales en el libro. He aquí la morada de Dios entre nosotros. El cumplimiento
de este maravilloso pacto. Primero a los Corintios también, en el Nuevo Testamento. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 25. Así también tomó la copa después de haber cenado diciendo, este es Pablo recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Sabe el día que el Señor Jesucristo cenó por última vez con sus discípulos? Ellos estaban celebrando una fiesta judía que se llama la fiesta de Beshar, o como nosotros hemos escuchado decir, la fiesta de la Pascua. El día que el Señor pasó por encima de su pueblo y perdonó la vida de sus primogénitos y no los mató. Ese día también fue el día que Dios trajo una gran liberación al pueblo de Israel, porque luego de que el Señor fue y asesinó a todos los hijos primogénitos de los egipcios les pidieron que se fueran y hasta les dieron cosas para que se fueran y no se quedaran más ahí con ellos. Y ese día el Señor Jesucristo estaba celebrando esa fiesta con sus discípulos en el aposento alto. Pero luego el Señor les dice en el momento de la cena, en un punto de la cena, toma vino y toma pan y establece una nueva fiesta que cambia, hace un cambio de página o de capítulo en la historia. Porque les da a beber el vino y les dice que ese vino es símbolo de la sangre, de su propia sangre, que iba a ser derramada para purificarlos, para limpiarlos, para salvarlos. Les da el pan como una señal y un símbolo de su cuerpo, que según dice el autor de Hebreos, iba a ser rasgado por ellos. El pan que representaba su cuerpo y también al velo del templo que se rasgó el día que el Señor Jesucristo murió, dando acceso libre a la misma presencia de Dios. Y entonces vemos que ese pacto se inaugura allí, empieza con la persona del Señor Jesucristo y continúa hoy. Y va a terminar hasta que el Señor Jesucristo regrese. Usted y yo estamos viviendo en el nuevo pacto. Y estamos esperando la consumación o el cumplimiento de este pacto. Los judíos se desilusionaron del Señor porque Él no trajo el reino de Dios a la tierra como ellos estaban esperando en ese momento. No fue algo contundente. Ellos esperaban que el Mesías llegara y estableciera el reino de Dios de un momento a otro en la tierra. Ellos esperaban que el Mesías apareciera y quitara de sobre ellos la bota romana, derrocara al César y el Señor se estableciera en su trono. Y al principio muchos de ellos vieron en Jesús una posibilidad, diciendo, este puede ser el rey que estamos esperando. Este puede ser nuestro libertador. En varias ocasiones intentaron por la fuerza hacerlo rey. El día que les dio de comer pan, el día que les dio de comer peces, la gente estaba tan entusiasmada, dice, estómago lleno, corazón contento, y ellos querían hacerlo rey. Y Él tuvo que apartarse de ellos. Y ellos se decepcionaron de Jesús, porque Él estaba hablando de morir incluso, de ser entregado en manos de pecadores y morir. Ellos no entendían esa parte en la historia de la redención, de que el rey tenía que ser asesinado. Era parte del plan de Dios. Y nosotros estamos viviendo ahora, viendo esto en retrospectiva, esas cosas que pasaron allá. Pero tenemos perspectiva también, porque estamos mirando hacia el frente, diciendo, el Señor Jesucristo viene pronto a la tierra para establecer el reino de Dios aquí. Jeremías 31, versículos 31 y 34. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está hablando de unificar a la nación en una sola. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de ley, el pacto con Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Está hablando de la redención en Jesucristo, porque la maldad
Nuestra maldad es perdonada mediante la sangre del Señor Jesucristo. Y nuestros pecados son olvidados. Y Dios ya no se acuerda más de ellos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y su ley está escrita en nuestros corazones. Y en Jesucristo nosotros cumplimos de manera perfecta la ley de Dios, porque Él tomó nuestro lugar de manera federal, tomó nuestro lugar en la cruz para morir por nuestros pecados, pero al mismo tiempo luego nos entregó su propia justicia a nosotros. Y delante de Dios somos justos. Delante de Dios, en el tribunal de Dios, no hay ninguna acusación para nosotros como hijos de Dios. Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Hemos sido perdonados y estamos aguardando el advenimiento de nuestro Rey. Como se dan cuenta, este pacto básicamente se va cumpliendo en 3 fases. Hubo una fase inaugural, que fue cuando el Rey apareció en la escena. Qué gozo, estamos recordando en estas fechas eso precisamente, que el Señor Jesucristo nació. En Gálatas 4:4, Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban esclavos bajo esa ley. En la primera etapa de ese pacto, el Señor Jesucristo apareció. Ahora estamos en una etapa que yo llamo la etapa de transición. Y es toda esa historia que va desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo hasta antes de su segunda venida. Estamos en esa transición, esperando el cumplimiento de estas cosas. Y finalmente la tercera etapa vendría a ser la etapa de cumplimiento, la consumación. Cuando todo esto, todas estas promesas que Dios ha hecho, que están enfocadas en la segunda venida de Cristo, se cumplan y nosotros seamos parte de ese cumplimiento. No sabemos, mis hermanos, si vamos a verlo nosotros con nuestros propios ojos, porque no sabemos cuánto tiempo queda. Si confesamos, como la Biblia nos enseña, que el tiempo es corto. Si confesamos, como la Biblia nos enseña, que el día del Señor viene y está a las puertas, pero no sabemos cuándo, porque del día ni la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. No sabemos si lo vamos a ver nosotros, pero yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo en que nosotros queremos que sea en esta generación, que seamos nosotros la generación que veamos el cumplimiento de estas cosas. Pero ¿qué pasa si no lo llegamos a ver? No se preocupe, porque los que estén muertos en Cristo, cuando el Señor Jesucristo regrese, van a resucitar primero y lo van a ver con sus propios ojos al Señor. Entonces, no se preocupe, los que quedan aquí, si ya todos pasamos y se levantó otra generación de cristianos y ya nosotros estamos en el polvo, vamos a ver lo primero que ellos. El cumplimiento de estas cosas, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es si estamos preparados o no. Debemos estar preparados. Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también se manifestarán con Él. Debemos estar preparados esperando la venida de nuestro Señor. Pedro dice, esperen y apresúrense. ¿Cómo, Pedro? ¿Esperar y apresurarse? Y esta es la idea, pienso en lo que estaba pasando el día de la primera Pascua en la historia de Israel. ¿Se acuerdan cuando los judíos estaban esperando su liberación? Ellos tenían una cena que comer, un cordero que comer. Pero la palabra de Dios dice que el Señor les dio instrucciones, que el día en que comieran esa cena, tuvieran sus calzados puestos en sus pies, sus mantos ceñidos, amarrados a la cintura, sus báculos en su mano, sus maletas hechas, porque en cualquier momento la voz de salida se iba a dar y no había tiempo de ir a ponerse los zapatos, no había tiempo de ir a amarrarse el cinto, no había tiempo de nada, era simplemente salir. Y nosotros en este tiempo, como los que están llegando a los últimos tiempos, esperando la segunda venida de nuestro Señor,
debemos estar ceñidos también nuestros lomos. Esperar y apresurarse es eso. Estoy aquí, pero estoy listo para ir allá. Y en el momento en que la trompeta suene, en el momento en el que el Señor Jesucristo aparezca, nosotros vamos a decir: sí, Señor, aquí estamos. Estamos listos. Pensemos en nuestros hijos. Ahí están mis 4 hijos escuchando esto. Hijos, prepárense. El Señor viene pronto. Y debemos poner nuestra fe en Él. Toda nuestra fe en Él. Porque Él es el que nos libra de la ira venidera. El Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos maravillosos. En cualquier momento, mis hermanos, sucederá. Suena la trompeta y lo vamos a escuchar. Y el Señor regresará para juzgar a sus enemigos. Pero va también a regresar para encontrarse con su pueblo. No con el Israel étnico, allá, no. Con este Israel, que es la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos alegrarnos por eso y al mismo tiempo seguir anunciando estas cosas al mundo. Ellos necesitan escuchar que los días del Señor están cercanos. O el día del Señor está cercano y deben venir al encuentro de Él con arrepentimiento y fe. Es el mensaje del Evangelio. Entonces, vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, por la bendición de estudiar tu palabra y entender tu economía, oh Señor, cómo estás administrando tu reino. Te damos gracias, oh Dios, porque en tu administración te ha placido llamarnos a nosotros. Nosotros que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros que antes éramos parte de los enemigos tuyos. Nosotros, oh Dios, que estamos alejados de ti completamente. Nos llamaste, oh Señor, para ser un pueblo santo, un linaje escogido, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a vivir, oh Señor, a la altura de estas declaraciones. Que podamos, oh Señor, ser ese pueblo delante de los paganos que están allá afuera sin esperanza. Que podamos ser ese pueblo conviviendo aquí, en este lugar. Que no desistamos, oh Señor. Que seamos un pueblo esforzado y valiente, haciendo la obra que nos has encomendado a nosotros. Oramos por cada iglesia de Jesucristo en este país y en el mundo, que tienen, oh Señor, la misma esperanza, la misma fe, la misma convicción, y que están trabajando en pro de tu reino, para que bendigas y prosperes a cada uno de ellos y a nosotros también, oh Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos experimentado de tu parte, porque has sido bueno con nosotros, y aún en el valle de sombra y muerte, tú has estado ahí con nosotros, alentándonos y fortaleciéndonos, oh Señor. No permitas que nuestra fe se debilite. No permitas que nuestros brazos se caigan o nuestras rodillas se paralicen. Que podamos, oh Dios, avanzar con paso firme, esperando, como dice Pedro, y apresurándonos para la segunda venida de nuestro Rey. Oramos, Señor, por aquellos que están sin esperanza, que están tal vez incluso incluidos en el pacto, pero no son creyentes. Rogamos por ellos, oh Dios, para que la luz del Evangelio ilumine sus ojos. Y oramos por los que están fuera, viviendo en borrachera, en orgía, en pecado, lejos de ti, para que tú tengas misericordia de muchos de ellos y salgan de esa oscuridad y vengan a esta luz. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.